Muy bien, buen día a todos nuevamente. Ahora sí estamos de manera formal para los que van a escuchar esta videoconferencia en diferido. Consultas sobre el abordaje de la bibliografía y recomendaciones acerca de la bibliografía y organización de los foros. Esto es algo que ya dije en Literatura 1, pero hay muchos que se incorporaron ahora. La bibliografía básica es el cuadernillo, los apuntes y los apuntes, la bibliografía que yo marco como adicional obligatoria, que en el caso de Literatura 2 son los dos textos de Barthes, uno de Eco y hacia el final uno de Cuento, Novela y Novela de Benedetti. Eso es la obligatoria. El cuadernillo lo tienen que leer ustedes de primera mano. Se pueden ayudar siempre con los apuntes, que yo siempre aclaro que los apuntes son como el hilo conductor, porque a veces el cuadernillo abre muchas ventanas. Si bien habrán visto que el de Literatura 2 es más conciso, y es lo que yo relevaría si nos viéramos todas las semanas. Para los foros, recuerden que hay las consultas que tienen que ver con digamos, las consultas generales para socializar el aprendizaje. Si hay consultas de otro tipo, me pueden escribir por el mensaje privado del campus o también por el correo electrónico, algunos ya lo estuvieron haciendo. Para el trabajo práctico número 1, para el que lo vaya a hacer, ahora me pueden consultar lo que no les quede claro de las consignas, básicamente, no quiero adelantar ninguna respuesta. Norma dice clase presencial a distancia, así es, eso es, esos son los apuntes. Recuerden dejar el nombre del archivo y poner al final el apellido de ustedes, eso sería lo ideal, ¿no? Dejar el mismo nombre que tiene cuando yo les pongo carátulas y consigna, y al final poner el apellido de ustedes. Si es el apellido y nombre mejor, porque en algunos casos hay apellidos que son muy clásicos, no sé si tenemos coincidencias, pero siempre conviene aclarar cuando es un Rodríguez y un Pérez, Ricky sabe de eso, poner apellido y nombre también. Para la realización de cualquier trabajo de estos que vamos a hacer transitando Literatura 2, recuerden el tema de las fuentes y el plagio. No usen material extra, es decir, todas las actividades están pensadas para que ustedes las puedan resolver con lo que tienen en el cuadernillo y con mis apuntes. Y no se recomienda consultar algunas fuentes que por ahí no son del todo confiables, pero en el caso de que les sea absolutamente indispensable, por ejemplo, no sé, hay que se pide justo comparar con tal aspecto y necesitan consultar, siempre atribuyan la fuente, ¿no? O sea, tal como habíamos visto, si es una cita textual con comillas, sino simplemente diciendo de dónde lo leyeron. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta sobre la bibliografía? Recuerden que el pasaporte al examen final, en este caso, es hacer el parcial interactivo en el horario que está marcado, que lo cambié por el tema de la votación, lo había puesto un domingo para que pudieran todos, lo tuve que cambiar al sábado porque es día de votación. Chequen después bien en el cronograma. Y, en este caso, la presentación de la monografía. Como en la encuesta anterior salió que no pudieron hacer la monografía porque se había dado muy hacia el final el tema y eso había generado poco tiempo para escribirla. A mí me parece siempre que 3 semanas es más que suficiente, pero atendiendo a ese pedido de otras camadas, ya hay una carpeta en la plataforma con archivos orientativos e instrumentales de qué es lo que se pide en la monografía. Igualmente yo voy a hacer una clase con esos archivos como para que ustedes vean el estilo que se pide de monografía, porque estilos hay muchos. Se mantiene lo de la trama argumentativa, que muchos de ustedes ya hicieron en el ensayo, así que se alarga un poquito eso, abrir alguna otra ventana, hacer algún capítulo más. La monografía puede no ser sobre una única temática, hacer 2 pequeños capítulos, porque tampoco es una monografía muy extensa, 10-12 páginas. Así que eso, el que quiera ir abordando, el que tenga tiempo de leer esos archivos, puede ir haciéndolos y por privado me va preguntando. Eso sí, no lo socialicen porque la idea de no poner los archivos de la monografía no era para
quedarme con información, sino simplemente para no abrumar, porque es mucho lo que tienen para hacer en literatura 2, hay que leer Borges, ahora estamos recién en las preliminares, pero es una cosa gradual que quiero que hagan. Siempre hay algunos más ansiosos que van a querer adelantarse y está muy bien. Pero lo tomen como algo que deban hacerlo ahora, ¿está bien? Muy bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Escriban que ahora estoy mirando el chat, ¿eh? Recuerden que yo estoy siempre conectada, si no es en el mismo día, al día siguiente les respondo, quédense tranquilos que la consulta llega, ¿sí? Hasta ahora todo entendido, dice Normi, Romy también dice todo claro. Perfecto. Si hay alguno, envíe alguna señal, si hay alguna duda. Vamos al objetivo de la clase, que es tomar casa tomada. Un lapsus. Abordar casa tomada, ¿no? Desde la teoría literaria del cuadernillo, ¿no? Y poder bajar hacia el cuento lo que están viendo de teórico, lo que están leyendo de teórico del cuadernillo. Casa tomada es como un ejemplo de aplicación de los conceptos, ¿sí? Irene es una chica muy linda esa. Flor Ramírez está entrando. Adelante, Flor. Mucho hay escrito sobre este cuento. La idea de tomarlo es de abordarlo. Me parecía que era un cuento como para poder aplicar lo que estamos viendo de teórico y además porque no necesitaba una lectura extra porque la mayoría, espero, lo tiene leído o lo habrá que tener leído para esta videoconferencia, lo cual está bien porque es cortito y me imagino que no les ha llevado mucho tiempo. No es para hacer un análisis exhaustivo, es más bien para acercarme al cuento y aplicar los conceptos teóricos que vimos, ¿sí? Además, recuerden siempre que hablamos de hacer acercamientos analíticos, ¿no? Porque abordar un texto en todas sus posibilidades es imposible. Primero, para repasar lo que vimos de la teoría de literatura 1, hablamos de los pilares del orden, del cuento. Perdón. Como sabemos, primero la brevedad. El cuento se lee de un tirón sin que decaiga la atención del lector, tiene como una expresión limitada. Se habla en literatura 2 de orden cerrado, que es lo mismo que hecho único. Nada nos desvía del conflicto de los hermanos en la casa. El cuento es centrípeto porque va hacia adentro. No se abre con ninguna historia o subhistoria como puede pasar en las novelas, ¿no? Se organiza en un todo, ese todo tiene una unidad de construcción, ¿se acuerdan? Que abarcaba la unidad de efecto, la unidad de interés y la unidad tonal, ¿sí? La unidad de efecto que decía desde el primer párrafo, ¿no? Al poner la casa en la primera oración y especificar la relación de los hermanos con ella. Entonces, de alguna manera ya conmueve al lector, ¿no? Golpea su sensibilidad y nos da la unidad de interés, cómo sigue esta relación de los hermanos con la casa. Todo gira en relación, con relación a esta vinculación de los hermanos y la casa, ¿no? Así que el interés va a ser creciente de ver qué pasa con esta casa, ¿no? Y ayuda a esta unidad de interés la unidad tonal de atmósfera, las notas emocionales, que acá son tan abundantes, ¿no? El ambiente opresivo, esa cotidianidad en la que parece que no pasa nada y pasa de todo, esa amenaza de la toma, ¿no? Ese otro amenazante que no sabemos qué es o quién es. Esas notas emocionales van creciendo a lo largo del cuento, ¿no? Sí, muy, para mí, no sé si tengo preferidos cuentos de Cortázar, pero este sonoro no me gusta mucho. Después está lo del final sorpresivo. ¿Se acuerdan de la poética de Poe? Decía que el efecto de producir una sensación de misterio, la misma que nos invade cuando algo extraño o sobrenatural acontece en el mundo. En este caso tenemos la huida y el abandono final de la casa por los hermanos. Igualmente, más que sorpresivo, parece responder a la poética de Quiroga. ¿Se acuerdan que decía que las frases breves son indispensables para finalizar los cuentos de emoción recóndita y sostenida, ¿no? Y acá dice, antes de alejarnos, tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada, tiré la llave de alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada, ¿no? ¿Se acuerdan que decía que la primera frase tiene que estar en relación con la última? Acá tiene mucho que ver con la casa,
¿no? Norma dice que Piglia, claro, sí, ahora voy, espérame Norma, no me apures, espérame, ahí voy. Estaba como, esta que trae Norma estaba como bibliografía opcional de literatura 1, Piglia dice en la tesis del cuento que el cuento moderno que viene de Chekhov, de Mansfield o de Joyce abandona el final sorpresivo y la estructura cerrada, ¿no? Caso Tomás bien podría ser un ejemplo de ese cuento moderno de Piglia. Dentro de cada cuento se unen dos historias, ¿no? En el cuento clásico se cuenta una historia anunciando que hay otra. En el cuento moderno se cuentan las dos historias como si fueran una, porque la historia secreta se construye con lo no dicho, con el sobreentendido, con la alusión. Y acá hay mucha alusión, ¿no? Esto para los que no cursaron literatura 1, no lo tienen, yo lo subí al bloque de la bibliografía, creo que adicional no obligatoria. Resulta interesante para cualquier otro texto narrativo, como por ejemplo las novelas, que si bien no son un cuento largo, no llegan a la complejidad de una novela. Y se puede dar también esto de las dos historias. Las dos historias se da, por un lado, lo que va por arriba es la toma de la casa, pero lo que va por abajo es esa relación de los hermanos con la casa y la relación de esos dos, que nos llevaría por ahí para escribir una monografía, ¿no? ¿Qué pasa entre estos dos hermanos? ¿Cómo enganchamos esto con la lectura? Que es uno de los temas también que ustedes leyeron en la bibliografía inicial, ¿no? La lectura dice la teoría que además de descifrar un código es un encuentro expresivo, algo que pone en acto las potencialidades del texto. La bibliografía dice todas las potencialidades del texto, no creo que se puedan poner todas, ¿no? Algunos lectores ponen unas, otros lectores ponen otras. ¿Quién percibe esto y activa las potencialidades? El lector. Y eso nos lleva directamente al texto de Barthes, ¿no? El autor, el que dice que darle a un texto a un autor es imponerle un seguro, proveerlo de un significado último o único, ¿no? Pero él dice, sí, para abordar un texto, eliminamos la idea del autor. El texto se llena de innumerables posibilidades, es decir, nos convertimos en co-creadores de sentido. La idea del autor. No, el autor empírico existió, o alguien que lo escribió, o alguien que lo editó, o alguien que lo publicó, ¿sí? Pero la idea del autor. Es decir, dejemos de pensar, ¿y qué quiso decir el autor? ¿Cuál es el significado que le adjudicó el autor? Entonces, él dice, si nosotros eliminamos esa idea, el texto se vuelve un banquete de innumerables posibilidades, ¿no? ¿Cómo se da acá? Bueno, justamente porque tenemos el papel del receptor, acá tenemos el papel del lector, ¿no? Y al decir de Eco, que es otro de los autores de este primer módulo, que yo les doy como bibliografía adicional, dice que el texto es un mecanismo perezoso, es decir, que necesita de alguien que lo actualice, que lo haga funcionar. Mariana dice también, creo en ese sentido. A ver, Mari, decime qué. Sí, pero como no sabemos cuál era la idea de Cortázar, y en realidad no importa, porque él puede haber tenido su idea, sí, puede ser, pero como eso es una posibilidad nada más, es una lectura que podemos hacer, ¿no? Y además no estamos seguros de que haya sido su intención. Entonces, lo que dice Barthes es que si nosotros nos despegamos de eso, la propuesta de él, nos despegamos, no es lo que importa. Ahí está, dice Romy, lo que importa no es lo que quiso decir el autor, exactamente. Él debe haber querido decir algo, seguramente. Pero si nosotros como lectores nos despegamos de esa idea, el texto se llena de un montón de otros sentidos. Y no nos quedamos buscando, sino recorriendo el espacio textual. Dice, no es una búsqueda, dice Barthes, sino un recorrido. ¿Sí? Yo me despego, no tengo la menor idea. Exactamente, y mejor así, ¿no? Según Barthes. Mejor así, porque así podemos hincar el diente en el texto. Acá dice Ramiro, lo que estamos, eso es real. La escuela ha contribuido. Yo en mi práctica docente he tratado siempre de
eliminar esa pregunta. ¿Y qué quiso decir el autor? Porque me parece espantoso, ¿no? Además, recuerden que nosotros ya no hablamos de autor, hablamos de narrador, ¿sí? Y el hecho de que, dice Cris, muy bien, nos da la posibilidad de recrearlo, el hecho de que no tengamos nunca la certeza de esa explicación, es decir, si no vamos a tener nunca esa certeza, dejemos de buscarla y recorramos el texto. ¿Está bien? Ahí va Ceci que va entrando. Hola Ceci. Muy bien. Hablamos de Eco. Eco dice que el texto es un mecanismo perezoso, ¿no? Alguien necesita que lo haga funcionar. Deja innumerables espacios en blanco para que el receptor los llene, ¿sí? Tal vez el autor escribió pensando en el lector modelo que pudiera hacer esta actualización, que pudiera activar el texto, ¿sí? Entonces, es importante hacer la distinción entre historia y discurso acá. ¿Se acuerdan que historia eran, que dice Normia, así aparece el protagonismo del lector? Perfecto, que es justamente donde estamos viendo que, ¿se acuerdan que habíamos dicho que fueron desestimados en algún punto los estudios sobre el lector porque el autor era el genio, inspirado, etcétera? Entonces, salir de ese lugar nos abre otras múltiples posibilidades. ¿Se acuerdan que historia era los acontecimientos? Y discurso, sucintamente, es el modo de contarlos, ¿no? Con un narrador específico, con unos tiempos verbales. Hay una reseña de los estudios narratológicos hechas por Pampillo y Sarchione sobre Barthes y otros autores formalistas y estructuralistas. Se llama La araña en el zapato y los primeros capítulos están también subidos en la bibliografía complementaria. En Casa Tomada la historia, si se fijan, es ciertamente mínima, ¿no? O sea que son pocos los hechos que podemos ver que la conformen. Nicole dice que está muy buena. Muy bien, Nicole, llegaste a poner a todos, me alegro. Entonces tenemos que acudir a lo discursivo, ¿no? Dijimos, la historia son los acontecimientos, los discursivos, la manera de contarlos. Una distinción que hacen muchos estudios narratológicos. Y se acuerdan que en esos estudios narratológicos están los de Barthes, los núcleos narrativos, que eran los hechos, y había otra parte que eran los indicios, esas sutiles sugerencias. Y acá podríamos también denominarlos los espacios en blanco, que llena el receptor con su lectura. Los espacios en blanco al decir de Eco. ¿Cuáles son en este caso, en este cuento? Claro, tiene mucho descriptivo. Lo descriptivo se llamaba, esto dice Romy, lo descriptivo eran las catálisis, ¿no? El lector va construyendo a partir de esas catálisis. Muchas de las catálisis son también indicios, porque no era que se encontraban puras, ¿no? Podía ser una catálisis, podía ser al mismo tiempo un indicio. Acá, indicios son la falta de identificación de qué toma la casa, ¿no? Las señales de opresión de la casa sobre los personajes, cómo, por qué ocurre, la atmósfera, la mención de los antepasados creo que en 2 o 3 oportunidades, la repetición temporal de las actividades, ¿no? Siempre tejía, ¿no? Esta cosa de tejer o mirar estampillas, o la perturbación de las pesadillas de las habitaciones próximas de los hermanos. Incluso el hecho de que el cuento empiece en medias res, ¿se acuerdan la distinción? Abóbora desde el huevo, desde el inicio, y medias res en medio del asunto, y en extremas res desde el final. Entonces, el hecho de que empiece en medias res hace que llenemos con presunciones cuestiones anteriores al cuento en sí, que antes la casa ya había sido tomada, entonces aparece la toma no como un suceso que se da por primera vez, sino como algo ya incorporado, ¿no? Y no se dice qué es. Y como esa toma es la casa, la importancia que tiene sobre los hermanos, hay una larga secuencia descriptiva, como decía, la larga secuencia descriptiva, ¿quién hablaba en la descripción? Romy, ¿no? Porque les da protagonismo a la casa, ¿no? Es una larga secuencia descriptiva o catálisis, ¿no? Y no hay ninguna mención en literatura es inocente. Entonces, todo ese peso que recae sobre la casa como si fuera un organismo viviente, ¿no? Que los está oprimiendo y los está asfixiando a estos hermanos que no han vivido sino para la casa. Entonces, la casa está naturalizada desde el inicio. Entonces, es la tarea del lector
a través de la lectura, activar esos detalles en función del texto, ¿no? Percibir todos los elementos que van por abajo, subyacentes, implícitos y explícitos, y relacionarlos en un todo, ¿no? Todos dice que la manera de analizar es unir lo que está lejano dentro de un texto. Barthes en NSZ habla de dividir los textos según 6 códigos. Divide en pequeños párrafos fragmentos que se llaman lexías, según 6 códigos, ¿no? El código narrativo, el cultural, el sémico, el comunicativo, el simbólico, el hermenéutico. Son claves desde los que poder analizar. Y a mí me gusta traer el hermenéutico, que es porque se da en todo texto que se plantea un enigma, ¿no? Y en el cuento se lo destaca y eventualmente se lo resuelve. En este cuento en particular es quién toma la casa. ¿Y por qué además los hermanos ya no se resisten? La resolución de este enigma queda del lado del lector, ¿no? Yo después les voy a subir ese Z, no sé si ya lo hice, porque es muy interesante hacer el abordaje por lexías para la monografía sobre la novela. El escritor y el narrador, como ya dijimos, ¿no? Ya no hablamos de escritor, sino hablamos de narrador. A veces el narrador es como un alter ego del escritor, a veces no. A veces podemos ver que está queriendo mostrarse el autor en el escritor en el narrador, porque tiene su misma manía, su nombre. Nos quiere hacer creer que es él, ¿no? Que son la misma persona, el escritor y ese fantasma que es el narrador. En muchos cuentos de Borges, cuando lleguen van a ver que eso ocurre, ¿no? Que aparece Borges como persona. Y no es que a Borges le pasaron todas esas historias que cuenta. Él nos quiere hacer creer. El escritor se ficcionaliza, ¿no? Y desaparece justamente para dar vida al narrador. No tenemos que caer en esa trampa, nunca estamos en contacto con el escritor-autor empírico o real, no debemos confundir. El lector que es un lector ingenuo puede confundirlos, ustedes que son lectores entrenados ya no. Acá podríamos pensar que el narrador que va contando parece, y el escritor, Cortázar, parecen tener lejanamente algún gusto en común, la literatura francesa, pero mayormente el escritor desaparece detrás de su máscara, que es el narrador. La persona y el punto de vista del narrador es el de visión conjunta. Hay un cuadrito ejemplificador de los puntos de vista de las personas, de los narradores. En es la visión conjunta porque 2 o más personajes comparten una misma experiencia que es narrada por uno de ellos con una visión colectiva en persona del plural, la primera persona del plural. A veces no importa mucho quién es ese narrador, fíjense que acá pasa esto que ni siquiera tiene nombre, sino los sucesos sufridos por todos. La mayoría de personajes importantes tienen alguna similitud con él. Algunos, sí, yo creo que en Borges se da más. Eso vas a ver, Mari, cuando leas los de Borges, si ya leíste algunos, vas a ver que aparece incluso él como personaje recorriendo a Buenos Aires, que era una de las cosas que les gustaba, que le gustaban mucho. Te creo que es más frecuente en Borges, aunque en Cortázar también hay mucho de eso. En Rayuela siempre dice que no tiene nada que ver con Horacio Oliveira, pero todos vemos como una gran similitud, ¿no? El recorrido, esa deambulación por París y ese recorrido del hombre que busca. Pero bueno, igualmente, como ya dijimos, no es lo más importante, ¿no? Siempre ustedes elijan el punto de vista más representativo y abarcativo del cuento para los puntos de vista de los narradores. Aclaro que clasificaciones hay muchas, ¿sí? Siempre se hace, ahí voy, Cris, ya llego a la literatura fantástica. Siempre se dan muchas clasificaciones y siempre, digamos, para una determinada materia se hace un recorte, una acotación, que es lo que ustedes tienen en el cuadrito de los narradores básicos y los entrecruzamientos. Importante, no digan primera persona narrador y después visión conjunta. Si ya ponen uno de los entrecruzamientos, no valen más los clásicos, ¿no? Los de primera persona narrador protagonista. Esa es una. Pero si hay visión conjunta, es solamente visión conjunta. No combinen los 2 cuadros. Eso es un error muy frecuente. Clasificaciones, como les decía, hay muchas.
Genet, Anderson Invers, Friedman, Mieke Val, que está también en la bibliografía adicional, todos dan como una clasificación. Entonces, para tratar de unificar, ustedes tienen que regirse por la que tenemos en la bibliografía y en los apuntes. El tema, que es digamos, un concepto dentro de lo que estamos viendo. A ver, Romy dice, ¿puede cambiar el punto de vista? Sí, puede ser más variable, pero por eso les digo, busquen el que sea más abarcativo, ¿sí? Y si cambia mucho, la idea es que tienen otros que son más desplazamientos con los pronombres, vieron cómo pasa en el cuento de la fotografía de Cortázar, que está dentro de los que yo les puse como ejemplo, ¿no? De que va cambiando el mismo narrador, aparece en primera y tercera persona, pero eso es una búsqueda que tiene una clasificación. Ustedes siempre manéjense con el más abarcativo, ¿sí? O si se da al principio esto de el narrador que dice que va a editar unas páginas, ese es un tipo de narrador, ¿no? Vamos al tema que me interesa y me van a cortar la comunicación a las 12 y me van a dejar con la palabra en la boca. Es tirano el sistema. El tema de un cuento. Recuerden no mencionar hechos concretos, nunca. El nivel del tema es el nivel interpretativo de los fácticos. Los fácticos son los hechos, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos una interpretación y vamos al hueso, a lo más profundo, porque es un proceso de generalización, ¿no? Es todo un trabajo de elaboración del lector, ¿no? En este cuento, decir, el tema es un par de hermanos en una casa que está amenazada, o la amenaza hacia la casa de dos hermanos, es como una primera aproximación, pero todavía, ¿no? Todavía está atado a lo fáctico. No podemos mencionar ningún hecho, tienen que separar la paja del trigo y dejar solo lo que es ese nivel de generalización. Propongo lo que ya puse en la wiki, no sé si está activada ya, el de la wiki de enunciación de temas. Después fíjense, yo el que puse fue la invasión y avance del no desconocido, fíjense, no digo toma, que desequilibra un orden establecido, crea el conflicto, la ruptura entre lo familiar y lo externo, o lo endogámico y lo externo, lo ancestral y lo nuevo. Fíjense que no digo entre los antepasados de los hermanos y lo nuevo, que es lo que amenaza la casa. No, entre lo estable y lo variable, ¿sí? Entonces, no menciono lo que son hechos concretos ni personajes. Ahora lo activo, Romy. Creo que se iba a activar el lunes. El lunes se activa todo, 4 de septiembre. Ahí ya puse, porque como el trabajo tiene que ver con hacer el tema de un cuento, ese último punto no se hace en el trabajo, sino que se hace a través de la wiki. Incluso algunos chicos que ustedes no quieran entregar el trabajo pueden no hacerlo, porque no es obligatorio. Pero sí hagan la wiki para practicar, ¿sí? Bien. La idea central o cosmovisión, la Weltanschauung, la visión de mundo, ¿no? Dilthey, ¿se acuerdan? Que dice que las cosmovisiones de los seres humanos son tratadas de hacer frente a la pregunta sobre la vida, la muerte, y es el prisma a través del que se ve una época. Y también la concepción del mundo suele combinar la reflexión acerca de la vida, pero también los intereses conscientes y preocupaciones de orden práctico. Es decir, ¿qué vemos de una época? ¿Qué signos? ¿Qué vestigios materiales? ¿Qué grupo social está representado? Y también es parte de una época. En este cuento de Cortázar pueden verse varios aspectos de su visión del mundo. La vida acomodada y tranquila de una clase social. Por eso Mari creo que había traído lo del peronismo, ¿no? Como una clase social acomodada se resiste a los cambios cotidianos, pero que los acepta con pasividad. Pero bueno, es como muy amplio, ¿no? Para solo circunscribirlo a una etapa histórica. La clase acomodada se ve en las actividades de los hermanos, estampillas, literatura francesa, tejido para ella, en el dinero que llega de los campos, en los antepasados que pesan sobre ellos, en la vida lejos de los sobresaltos del trabajo de todos los días, ¿no? Y ahí, en medio de esa cotidianidad, en medio de esa vida reposada, llega lo inesperado, el extrañamiento que se percibe ante la otredad. La cosmovisión de Cortázar muchas veces tiene que ver con que lo fantástico nos espera a la vuelta de la esquina. Eso lo escribió él en
libro teórico, ¿no? Es como que dentro de cualquier cuestión general, de vida general, cotidiana, se puede vislumbrar que se fuerzan los límites de la razón y aparece lo irracional. Respondiendo a lo que había preguntado Chris más arriba, si se trataba de literatura fantástica, es sí justamente un cuento fantástico, ¿no? Porque la explicación, la duda, no tenemos explicación, y la duda, la vacilación subsiste aún después de que terminamos de leer el cuento. Esa, según Todorov, es la raíz de lo fantástico, cuando no hay explicación. Si hubiera explicación, decimos, y bueno, y en realidad los ruidos eran un vecino que estaba invadiendo y que ellos no habían visto nunca, eso ya pertenecería al orden de lo extraño, porque hasta ese momento está planteado como un cuento fantástico, pero al final se le da una explicación. Eso ya pertenece al orden de lo extraño. Y vieron de repente que era un fantasma que venía de, y tenemos que aceptar nuevas leyes de la naturaleza, y eso ya lo transformaría en maravilloso. Acá no tenemos, dentro del cuento, ninguna explicación de qué es lo que está pasando. ¿Sí? Después tenemos la estructura formal texto, que es introducción y desenlace. Por supuesto que en los cuentos es muy difícil vislumbrar cuáles son los límites porque aparecen, digamos, muy apretadamente unidos, ¿no? Entonces, podemos decir, si quieren, ¿no?, que el nudo empezaría cuando el narrador habla del hecho de la toma en sí, en la página 4, ¿no? Y los indicios, notas emocionales se van intensificando en un creyendo hacia el final. Y en el desenlace se ve la tensión entre lo que toma la casa y los hermanos, y alguna curiosidad se satisface al menos. Alguien gana en esta contienda con respecto a esa tensión. Lo que no tiene, claro, porque hay como una expulsión definitiva de los hermanos de la casa, pero sigue sin estar explicado qué es lo que los expulsa. Dos aspectos a tener en cuenta, el conflicto y el clímax, que son dos cosas diferentes, que se dan en el nudo. El conflicto es el combate o lucha interior, es decir, es el núcleo de la estructura de la obra. En este caso, la invasión, el progresivo desplazamiento de los hermanos por fuerzas que ellos desconocen, ¿no? Esa oposición entre dos fuerzas que ejercen su acción ante una situación crítica, esas fuerzas desconocidas, ¿no?, que litigan con los hermanos. Van creciendo hasta llegar al clímax y recién después baja la tensión y llega al desenlace. El clímax es el grado de mayor intensidad dentro de la escala ascendente de lo emocional. Yo se los marqué acá en pantalla en azulcito, ¿no? No nos miramos siquiera, apreté el brazo de Irene, la hice correr conmigo hasta la cuarta cancel sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Fíjense cómo de esa tensión de los ruidos que los amenazan cercanísimos, de repente no se oye nada. Y la conclusión de, tomaron esta parte. ¿Tuviste tiempo de tragar o no? Y ya decae hacia el desenlace, que es el abandono final, ¿no? Como se trata de un cuento fantástico, como les decía antes, por ahí no vemos plasmada la satisfacción de la curiosidad del lector, ¿no? Porque las explicaciones posibles quedan del lado del receptor, ¿sí? Una cosa que también aborda el cuadernillo es el tema del resumen. Por ahí en los cuentos que son de cierta brevedad no hace falta, pero uno ¿qué hace? Extrae lo que es la historia y la reescribe. Esto bien podría escribirse en un párrafo de 5 renglones, la historia en sí, ¿no? ¿Para qué hacemos los resúmenes? Por una cuestión simplemente instrumental, para cuando tenemos que hacer algún tipo de trabajo, y entonces nos sirve hacer ese resumen para ver solo lo que es la historia. Y después circulan muchísimo en la web resúmenes de todo tipo de textos. Nosotros, como lectores responsables y entrenados, siempre tenemos que tratar de ir al texto fuente, ¿no? Especialmente cuando llegue el momento de leer los cuentos de Borges o cuando tengan que leer las novelas. Por ahí nos sirve un primer comentario editorial que veamos para ver como por dónde va, de qué se trata. Pero mi recomendación siempre es que vayan al hueso, que vayan a la fuente, que vayan al texto de primera mano. Porque además, en el resumen es algo mínimo,
está en el cuento en sí el verdadero placer, ¿no? De ir leyendo e ir paulatinamente descubriendo lo que tiene para ofrecernos. ¿Está bien? Bueno, me apuré al final, disculpen, pero estaba como medio, ya son 11, 12 menos 10 y tenía miedo que no me alcanzara el tiempo. Pregunten lo que deseen sobre los trabajos, sobre esto que hice que fue simplemente un acercamiento a Casa Tamuada. Por supuesto van a encontrar muchos más, es simplemente desde la bibliografía del Cuadapillo. Y si quieren preguntar algo acerca de los textos de las novelas, si las pudieron bajar, me interesa saber si algunos, ya vi que estuvieron por suerte completando la wiki, así que pregunten ahora. Norm me dice, discúlpame por no participar mucho en el chat. ¿Te parece? No, participaste un montón. La muela de juicio. Uy, hace 1000 años que me sacaron las muelas de juicio. Romy, ya pude bajar todo. ¿A qué te referís con todo, Romy? Decime. Ah, perfecto, bien. Porque había algunas, de paso le digo a Romy y a todos, que yo bajé en formato EPUB, que es hay un EPUB gratis, EPUB libre. Bien, eso quería saber. ¿Funcionó el enlace de pasar de EPUB a PDF? Perfecto. Bien. Ricky dice, los efectos estéticos que hay que comentar tienen que ver con, claro, a veces se podía convertir, dijo Nico. Romy dice, funciona bien, perfecto. Ricky dice, los efectos estéticos del trabajo práctico 1. Claro, esto que, viste que yo en el cuadrito de los narradores básicos les puse qué se logra con cada uno, ¿no? Con primera, con tercera persona, cuál es el beneficio. Bueno, que comenten muy brevemente 2 o 3 renglones qué vieron ustedes al hacer el pasaje de cambio de narrador, ¿no? Por ejemplo, si pasaron de una tercera a una primera, qué cosas internas se pudieron demostrar, o si utilizando la tercera, como que los hechos se alejan un poquito más, se vuelve un poco más impersonal, ¿no? Levemente eso, es para que, más que nada para que reflexionen y lo puedan volcar. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Acá estoy. Para los que están escuchando en diferido, leo las preguntas. Mari dice todo clarísimo. Disculpen que no, en el momento en que estoy, porque tengo una guía de lo que les voy diciendo para que no se me escape nada, si hay alguna pregunta de más arriba que me quedó sin responder, reiterenmela ahora. Esta semana se activa el cuestionario de interactivo y el TP1. Son los dos opcionales. Si quieren, tienen tiempo, háganlos. El TP1 tiene el último punto que solamente se hace en la wiki, no se hace en el trabajo que van a subir a la plataforma. No se envía por mail, sino que se sube directamente en la plataforma. Y la ejercitación interactiva, háganla especialmente los que no cursaron conmigo Literatura 1, porque es un ensayo también para el momento en que tienen el parcial, que es también en un tiempo acotado y en el mismo momento para todos. La única diferencia es que en el parcial hay 2 o 3 consignas que son de desarrollo, pero las pasaste breves. Nico dice, se me mezclan todas las teorías literarias y la bibliografía adicional. Bueno, fichas donde puedas ir glosando lo que te va resultando útil, porque también esto es, Nico, digamos, de uso en relación con lo que vos vas leyendo. Por ejemplo, en la bibliografía adicional obligatoria hay toda una carpeta que es de la monografía, que eso no es para ahora. No, el que no quiera abordarlo ahora, además recomiendo que se centren en el desarrollo de la asignatura, que hay que leer Borges, ¿no? Y después tienen Barthes, que es la muerte del autor, y un apunte mío sobre Barthes. Eco y el lector modelo, y un apunte mío sobre Eco. Después Barthes y el aspecto de realidad, que es acerca de la verosimilitud del texto, que es muy sencillo el apunte. El texto por ahí plantea alguna dificultad. Hasta ahí.
No tenés nada más de la bibliografía adicional obligatoria. El resto es todo opcional, ¿sí? Normi dice, me despido, excelente clase, gracias mi vida, que te mejores. Así que Nico, no te abrumes en tratar de recordar todo, ¿no? Porque fíjate que yo glosé lo más importante de Eco y de Barthes, La muerte del autor. Ya con eso es suficiente, que hayas visto por dónde va. No es necesario que sepas las 3 hojas de lo que dice el autor en ese texto teórico, sino que veas por qué lo traigo, por qué lo vinculo. Con eso para mí me alcanza y me sobra. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Ya sé que es un horario de sábado que hay que ir a hacer la comida, o hay que ir a comer, atender a la familia, o a lo personal. Así que ya los voy dejando. Gracias, Andrés. Espero no haberte cansado en las 2 videoconferencias. Ya voy dejando de grabar.